Bueno, este es el repaso de circuitos 2. Comenzamos con el análisis complejo. Primero tenemos un sistema de corriente alterna, tenemos inductancias y tenemos capacitoras. Esto en sí es un circuito RLC. Para resolver este sistema se tiene que hacer un sistema donde se integra y se diferencia. Pero afortunadamente tenemos lo que es el fasor, que nos permite pasar todo en forma de números complejos y resolverlo más simplemente. En el caso de las inductancias y de las capacitancias, se pueden transformar en su forma de reactancia usando la frecuencia y su mismo valor. Y las fuentes se pueden transformar usando la fase. Para comenzar el análisis complejo, en este problema decidí usar el teorema de superposición, comenzando con un sistema de nodos, donde ambas ecuaciones quedarían de esta manera. Este punto lo tomé como el voltaje 2 y este como la tierra para poder saber cuánta corriente va a pasar. Y la corriente es 1.66, sí es de 146. Posteriormente, quité la fuente de corriente y puse la de voltaje. Hice un sistema de dos mallas, usando este como mi intensidad 1, este como mi intensidad 2. Podemos ver que como tomé la corriente así, esta fuente de voltaje es negativa. Y la intensidad 2 me dio 1.3, sí, de 119.74. Sumando ambas, porque hicimos el sistema dos veces y para saber el valor total, da 2.88, sí, de 134.66. Comprobando en ORCAD, está la resistencia, estamos sabiendo el voltaje, que finalmente como es de 1 ohms, da lo mismo, nos da 2.88, sí, de 134. La potencia compleja. En el caso de las variables complejas que estamos utilizando, la potencia también tiene su parte real y su parte compleja. En este caso, la magnitud que tenga toda la potencia compleja con respecto a la magnitud que tenga únicamente la potencia real se llama el factor de potencia. Nos están pidiendo tanto el factor de potencia que tiene esta fuente como toda la potencia disipada por los componentes pasivos. Comenzamos simplificando todos estos componentes pasivos usando las mismas ecuaciones que utilizaríamos si usáramos únicamente resistencias. Tuviéramos una Z total de 8 más 28i. Con ello sacamos la intensidad dividiendo el voltaje sobre la resistencia y con ello podemos sacar el factor de potencia, que es la fase de la fuente menos la fase de la intensidad, obteniendo un .275 adelantado. Entonces tenemos que la potencia de la fuente es 86, sí, de 74. Esto se saca multiplicando el voltaje por la intensidad conjugada, o sea que es este positivo. Posteriormente comenzaremos sacando la potencia de esta inductancia, multiplicando la inductancia por la intensidad, únicamente la magnitud al cuadrado. Tenemos que esto únicamente está en el plano de los reales. ¿Por qué? Porque los componentes que son las inductancias y las capacitancias, la potencia real es 0. Continuamos sacando el voltaje 2 de este punto a este punto. Usamos la magnitud del voltaje 2 al cuadrado entre las dos resistencias que tenemos. Podemos ver que tanto la de 10 ohms únicamente será 20.1 y de estos dos componentes, en el caso de resistencia va a ser 3.48 y en el caso de esta capacitancia va a ser de 0.59 y resolvemos, sacamos tanto la intensidad como el voltaje. En los circuitos polifásicos se ocupa un sistema donde se ocupa tres fuentes únicamente en diferentes fases. Esto es más eficiente, por eso se ocupa, y el sistema está balanceado, tanto tenemos la misma resistencia en los tres cables, se podría decir,
y tenemos un sistema balanceado de 3 cargas. Entonces nos está dando la potencia. Comenzamos simplificando este sistema a una fuente de voltaje, porque lo vamos a tomar del punto A al punto B. Entonces tenemos la magnitud de 400 por la raíz de 3 para tenerla en una fuente. Ocupamos la potencia de estas dos resistencias y ocupamos la potencia de esta carga. Comenzamos sacando la potencia total, o sea, tanto de las dos resistencias como de la carga, y lo dividimos entre el voltaje para sacar la intensidad. Tenemos que la intensidad es 21.1 cis de menos 33.4. Con ello, para sacar la resistencia, tenemos 100 watts entre la magnitud de la intensidad al cuadrado, nos da 226.7 miliohms. Hacemos la comprobación. Tenemos que la intensidad coincide. Bueno, en el caso de las inductancias cinéticamente acoplados, tenemos que una inductancia puede inducirle voltaje a otra cuando están cerca. Entonces con ello podemos tener sistemas como los transformadores, que dependiendo del número de vuelta es el voltaje que inducen a la otra inductancia. En este caso tenemos un transformador que tiene una relación de 1 a 5 y no se puede resolver directamente porque esta resistencia está formando un sistema de mallas. Comenzamos utilizando esto como un voltaje 1, un voltaje 2 y se ocupan 3 mallas. Al tener las ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones y 5 incógnitas. Necesitamos 2 ecuaciones más. Entonces usamos la relación que hay de voltaje entre ellos dos y de corriente de ellos dos, sacando otras 2 incógnitas. Metemos todo a Wolfram y tenemos que el voltaje 2 es 597.58 cis de menos 30 y esta corriente es 35.98 cis de 150. Metemos todo a ORCAD y resolvemos. Podemos comprobar que es correcto. ¿Sí? Muchas gracias.